Hola a todos, espero que estén muy bien y hoy nos toca la clase de metodología, lo cual indica que ya es viernes y se viene el fin de semana. Así que con bastante ánimo partimos la clase del día de hoy, que es la última donde vamos a estar aquí en el tema de los instrumentos de recolección de información. Y vamos a terminar con uno de los más complejos, pero que ustedes están familiarizados con ellos, que son los métodos experimentales y los reportes de laboratorio. Así que le damos comienzo a la clase del día de hoy. El método experimental es seguramente una metodología que ustedes ya han revisado porque es muy utilizada en las ciencias naturales. Por lo tanto, ustedes ya deben manejar ciertos conocimientos al respecto. La experimentación corresponde a una metodología de observación de un objeto de estudio que puede ser un fenómeno o un procedimiento, pero no lo observamos dentro de su naturaleza, sino que lo observamos en un ambiente artificial donde el investigador tiene la posibilidad de manipular una o varias variables de este fenómeno o este procedimiento. Por lo tanto, eso le permite al investigador ir analizando cada una de las partes que componen este fenómeno y formular hipótesis y comprobarlas a partir de la investigación. Y como les decía, la investigación a través de experimentos está fuertemente desarrollada en las ciencias naturales, en la biología, la física, la química, la geología, la medicina, etcétera. Sin embargo, se puede utilizar en las ciencias sociales, pero las implicancias son diferentes, porque en las ciencias naturales trabajamos con procedimientos, con fenómenos que no son humanos, ¿bien? Y cuando trabajamos con humanos hay ciertas implicancias éticas que pueden intervenir en el desarrollo de ciertas experimentaciones. Recuerden que para los seres humanos tenemos este marco regulatorio que son los derechos humanos, por lo tanto ningún experimento debiese ir en contra de esas variables, a pesar de que, por ejemplo, la ciencia psicológica o psiquiátrica en algún momento de la historia utilizó algunos de estos experimentos. Sin embargo, dentro de la ciencia todavía quedan algunos dilemas éticos que tienen que ver con la bioética, concepto que seguramente ustedes ya han escuchado, sobre todo con la experimentación en animales, ¿ya? La regulación jurídica de muchos países todavía no considera a los animales como sujetos de derecho, por lo tanto se entienden como cosas y como cosas propiamente tal son utilizadas dentro de la ciencia, pero esos son elementos éticos, ¿bien? La ciencia, lógicamente, si se rige bajo parámetros éticos, se va a desarrollar a partir de condiciones que vayan en favor de la ciencia, del progreso y del conocimiento, sin intervenir en este tipo de acciones negativas. El método experimental es también históricamente muy relevante porque marca un paso hacia la producción de conocimiento de carácter racional, y eso surge a partir de la revolución científica del siglo XVI y XVII, a partir de lo que nos entregaba René Descartes y Francis Bacon, que revisamos al inicio de este programa de metodología de la investigación, donde las verdades se consideraban solamente aquellas que se podían comprobar a través de un método racional, que en resumen se puede entender con este recuadro, con el planteamiento de un problema, una hipótesis, una observación, la experimentación, la contrastación de resultados, la verificación y la generalización o formulación de una teoría, que corresponde a lo que tradicionalmente llamamos el método científico. Por lo tanto, el método científico es la base a través de la cual los seres humanos hemos producido conocimiento desde la revolución científica hasta el día de hoy. Lo novedoso es que a partir del siglo XIX también hemos incorporado a las ciencias sociales dentro de esta metodología, que tiene ciertas variantes, pero la tradicional es la de las ciencias duras y exactas. La labor científica está vinculada al desarrollo de múltiples habilidades por parte del investigador y de distintos procedimientos. Muchas veces alguien interesado en el desarrollo de la ciencia se deja llevar por lo visible o lo maravilloso que puede ser el desarrollo de ciertos experimentos. Sin embargo, la labor del científico, a pesar de que está muy involucrada con el trabajo de laboratorio, involucra también un proceso de conocimiento teórico previo y de comunicación que involucra las habilidades de lectura y las habilidades de escritura y de comunicación, que son muy importantes para todas las personas, no solamente las personas que se dedican a las humanidades. Por lo tanto, un científico es una persona no solamente capaz de producir conocimiento dentro de un laboratorio, sino que es una persona capaz de manejar teoría y una persona capaz de comunicar efectivamente los resultados de sus investigaciones. Un investigador que no es capaz de sustentarse en la teoría, que no es capaz de estudiarla,
malamente va a poder producir conocimiento científico. Y si además no puede reportar de buena manera los conocimientos que produce, nadie va a conocer sus resultados y probablemente lo que encuentre no va a ser difundido o no va a tener ningún impacto en la realidad. Por lo tanto, trabajar científicamente es también una manera de involucrarnos interdisciplinariamente con todas las áreas. Y tal como ustedes pueden ver acá en la secuencia, el trabajo científico involucra múltiples actividades. Observar, ahí ustedes pueden leer la bajada. Plantear problemas, como lo hemos evidenciado a lo largo de todo este programa de metodología. Experimentar, registrar ordenadamente y técnicamente los resultados. Analizar e interpretar los resultados con la objetividad debida. Concluir y evaluar. Y sobre todo comunicar los resultados. Eso es muy importante, ¿bien? Para que el conocimiento se democratice y todos puedan tener acceso a él. Muy bien, el trabajo de experimentación tiene dos grandes componentes. El primero de ellos tiene que ver con el trabajo de laboratorio y luego tiene que ver con el reporte de los resultados, el informe de laboratorio. Bien, aquí me apoyé con los conocimientos de la Miss Magdalena Castro, a la cual le enviamos un saludo y le agradecemos también por la información que nos entregó y yo voy a tratar de sintetizarla de la manera más objetiva posible. Bien, en primer lugar, vamos a hablar acerca del trabajo de laboratorio, de cómo secuenciarlo y de cómo definirlo de manera objetiva. Cuando entramos a un laboratorio, nada tiene que ver con la improvisación, sino que tiene que ver con la ejecución efectiva, la ejecución con una base teórica y la ejecución también muy cuidadosa del investigador que debe tener ciertos componentes. Bien, por lo tanto, eso debe estar planificado desde antes. Y esa planificación tiene ciertas secuencias o ciertos pasos. Vamos a revisar el primero de ellos, que es una introducción. Cuando entramos al laboratorio, lo primero que debemos tener en cuenta son los conocimientos teóricos. Vamos a hacer un experimento, pero ese experimento no es casual, no surge de la nada, sino que nace a raíz de la necesidad de estudiar de manera mucho más profunda y de manera mucho más práctica un cuerpo de conocimiento o una determinada teoría, ciertos conceptos con sus respectivas fórmulas o sus conocimientos asociados. Por lo tanto, el marco teórico para poder entrar al laboratorio es muy importante, bien, para que el investigador sepa de antemano lo que quiere realmente investigar. En segundo lugar, el trabajo de laboratorio involucra el desarrollo de un problema y un objetivo de investigación. Esto nos debería sonar muy conocido porque en metodología hemos seguido prácticamente esta misma secuencia. Para poder investigar algo necesito problematizarlo, generarme una pregunta y desarrollar un objetivo de investigación que me oriente hacia una meta en particular. La planificación del laboratorio es como un recetario, por lo tanto, número 3, los materiales y los reactivos que yo voy a utilizar y los equipos también. Es muy relevante detallarlo previamente para que el investigador sepa de antemano qué es lo que necesita y también porque la idea de los experimentos no es solamente que el investigador lo haga, sino que la persona que lea el paper o el informe también pueda replicar el mismo experimento y llegar a los mismos resultados y conclusiones. Por lo tanto, es súper relevante que aquella persona que investiga declare todos los componentes o todos los elementos que fueron necesarios para desarrollar su experimento. Es muy importante tener en cuenta esta idea de que el investigador no está desarrollando esta investigación para sí mismo, sino que la está haciendo para la comunidad, no solamente para la comunidad científica, sino que la comunidad en general. Por lo tanto, es muy relevante que él cuente todos los pasos que él siguió para llevar a cabo su experimentación y lograr sus conclusiones. Por eso, esta idea de la receta de cocina, el experimento debe estar tan claro que cualquier persona podría llegar y aplicarla, aunque claramente los experimentos más complejos no podría cualquier persona replicarlos, pero la idea es que sea lo suficientemente claro y específico cada uno de los pasos que se siguieron para que exista objetividad en el planteamiento del experimento y también transparencia en el procedimiento. En quinto lugar, el reporte de los resultados es muy relevante. Y aquí, como podríamos trabajar con resultados objetivos y cuantitativos, eso nos permitiría sintetizar la información obtenida a partir de tablas, esquemas o gráficos que nos permitan un registro más bien rápido de lo que el investigador pudo descubrir. Y eso tiene que estar planificado desde antes, cómo yo voy a presentar la información obtenida para seguir rigurosamente un orden de trabajo. Y finalmente, es también muy importante que el investigador se plantee preguntas orientadoras. En los experimentos yo voy a obtener muchos datos cuantitativos, pero los datos cuantitativos no hablan por sí solos, tengo que hacerlos hablar.
Y en ese sentido, el investigador, el científico, tiene que generarse preguntas a partir de ellas. Si las tiene planificadas desde antes, mucho mejor. Si le van surgiendo en el camino, después las puede reportar. Pero es muy importante que los datos no mueran en sí mismos. El objetivo de la investigación no son los datos propiamente tal, sino que las conclusiones que yo puedo obtener a partir de esos datos. Así que este sexto paso es el más importante de todos. Y como todas estas ideas tan abstractas necesitan una bajada, les voy a mostrar un par de ejemplos acerca de cómo se plantea el trabajo de laboratorio. En este sentido saqué algunos ejemplos de los textos de estudio que ustedes podrían encontrar en algunos de los años en los que ustedes estudiaron. Y aquí encontré uno muy fácil, que podía entender yo claramente que no me dedico a las ciencias naturales, que es un experimento típico de fabricación de jabón. Más allá del tipo de experimento, me interesa que ustedes grafiquen cómo se ven estas secuencias de pasos. Si se fijan, dice antecedentes. Aquí usa otra palabra, otro concepto, pero se refiere particularmente a este marco teórico o marco conceptual previo sobre el cual yo voy a desarrollar este experimento. ¿Ya? Se dedica también un apartado al problema de investigación que, si se fijan, está planteado como una pregunta. Nunca se olviden de eso. Cuando hablamos de un problema de investigación, es una pregunta que se hace el investigador. Y se los voy a tener que decir 100 veces porque algunos insisten en poner una idea suelta. No, es una pregunta propiamente tal. También aparece el objetivo, que parte con un verbo, fíjense. Está la redacción de los materiales, muy detallados, incluso con la medición de cada uno de ellos, los reactivos por separado y también algunas condiciones de seguridad. Abajito tienen un subtítulo que se dice procedimiento y aparece paso por paso todo lo que debe hacer el investigador para ejecutar el experimento, incluso lo acompaña de imágenes. Y finalmente, hasta el paso número 6, finalmente aparece el apartado análisis y conclusiones y aparece una tabla a través de la cual se puede llevar el registro de los datos obtenidos y luego aparecen las preguntas que se pueden generar a partir de la investigación. Este me pareció un súper buen ejemplo porque cumplía con todos los pasos que revisamos teóricamente en la lámina anterior. Bien, ojalá ustedes lo puedan replicar en algún momento si es que tienen que elaborar un trabajo de laboratorio. Aquí hay otro ejemplo que sigue exactamente la misma secuencia. En este caso, la experimentación es con reacciones químicas. Verifiquen si en este experimento se cumplen todos y cada uno de los pasos que vimos en la lámina donde aparecían las 6 secuencias que se debían seguir para un trabajo de laboratorio. Bien, aquí yo trabajé ciertamente con algunos experimentos de química, pero es perfectamente trasladable a experimentos que se puedan desarrollar en el área de la física o de la biología, de la medicina también, da exactamente igual. Lo que importa es la secuencia de pasos que ustedes las puedan aplicar independientemente de cuál sea el tipo de experimento. Muy bien, la segunda parte de este procedimiento de experimentación tiene que ver con el registro de los resultados, la manera en cómo el investigador, el científico, comunica los resultados de su investigación. Y para eso él debe redactar un informe con esos resultados. Por eso yo les decía que es muy importante que el investigador no solamente tenga habilidades dentro del laboratorio, sino que también tenga las habilidades de comunicación y lenguaje necesarios para transmitir adecuadamente, objetivamente y claramente lo que él descubrió. Por lo tanto, si ustedes ven la secuencia de pasos en la construcción de un informe de laboratorio, se pueden dar rápidamente cuenta que en el fondo corresponde a muy parecida a la estructura de que nosotros elaboramos con una tesina o cualquier trabajo de investigación en ciencias sociales o en cualquier otra ciencia de cualquier naturaleza. Tenemos una introducción con información general, el objetivo planteado, un marco teórico conceptual donde revisamos bibliografía al respecto del problema que yo quiero investigar, la recolección de los datos y las observaciones, los cálculos y resultados. Aquí, como un experimento científico, voy a obtener datos cuantitativos, por lo tanto, la representación de esos datos va a ser mucho más con elementos mucho más gráficos, tablas, eh, etcétera. Además voy a tener una posibilidad de realizar una discusión, es decir, presentar los análisis de los resultados a través de la comparación con otros que yo pueda haber obtenido en el marco teórico, elaborar conclusiones y respuestas a las preguntas que me planteé inicialmente. Si se fijan, es una secuencia muy lógica, pero que tiene que ver con el reporte escrito de la investigación. Y eso es lo que, este es el objetivo fundamental de la asignatura de metodología de la investigación, que no solamente investiguemos, sino que sepamos reportar lo que investigamos, ¿ya? Así que este elemento también es muy importante para el desarrollo de la actividad científica.
¿Cómo podemos aplicar todos estos conocimientos que son medios abstractos? Bien, les voy a pedir que hagan lo siguiente: desarrollen una guía de laboratorio con los 6 pasos que revisamos, con algún experimento científico del interés de ustedes. Piensen en uno muy sencillo, ¿ya? No se compliquen con uno que hayan hecho este año, o a lo mejor si les gustó demasiado pueden hacerlo totalmente. Pero piensen en uno muy sencillo. Por ejemplo, yo me acuerdo que una vez a mí me hicieron plantar un poroto en un vaso plástico en algodón, y la idea era que este poroto creciera, germinara en el fondo. Entonces recuerden experimentos muy sencillos que ustedes hayan hecho cuando pequeños y traten de replicar la secuencia de pasos para este trabajo de laboratorio. Así podrían aplicar el conocimiento de la clase del día de hoy. Y también les quiero dejar una pregunta. ¿Qué relación existe entre la experimentación y la comunicación en el desarrollo científico? Se los mencioné bastante durante la clase, pero piénsenlo ustedes, pueden dejarlo como una idea mental, pero es importante que vinculemos la actividad científica también con la actividad de la comunicación. Bien, así que con eso terminamos la clase del día de hoy. Espero que estén muy bien en sus casas, que tengan mucha salud ustedes y sus familias, y nos encontramos en la siguiente clase. Chao.